comentándoles que el Código de Trabajo, a veces, no sé si es porque estudiamos en una universidad pública y siempre a veces estamos en su mayoría de veces del lado del trabajador. Pero si ustedes recuerdan, el Código de Trabajo es un código que regula las relaciones entre patrono y trabajador. Por lo tanto, también hay derechos para los patronos. Pues efectivamente el Código de Trabajo es una herramienta en materia laboral que trata de nivelar esa desventaja que existe entre trabajador y patrono. El patrono tiene el poder económico y como ustedes pueden ver, el poder económico mueve muchísimas cosas. ¿Ya? El poder económico pues corrompe al Estado, corrompe a algunas iglesias, no voy a decir a todas, pero sí corrompe a algunas o a la mayoría. Corrompe instituciones. Entonces, en este caso, pues el poder económico lo tiene el patrono. Entonces, puede decirse que tienen el poder casi en todo. Y para eso surge esta herramienta del Código de Trabajo para nivelar esa desventaja. Y de esa manera, pues, el patrono sentirse protegido en cuanto a sus derechos, en cuanto a esa parte de que él presta o da a una empresa para ganarse unos centavos, que es su tiempo, compañeros, el tiempo es sumamente valioso. Ustedes se han dado cuenta que se va rápido. Miren, hoy ya estamos terminando y se va este semestre. Por lo tanto, entonces, pero también recordarles que esa es la mentalidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala en cuanto al derecho colectivo laboral y derecho sustantivo también, o derecho individual del trabajo. Siempre nos enfocamos en la protección del trabajador, pero es por lo ya manifestado, ¿verdad? Entonces hay sobradas justificaciones, pero también existe derechos para el patrono, y en este caso, compañeros, como estamos hablando de ese momento cuando toda una buena cantidad de trabajadores no está de acuerdo con algunas circunstancias que se están produciendo dentro de la empresa, pues entonces ellos se van a ir a huelga. Bueno, pero en el artículo 245 del Código de Trabajo hay un apartado que, bueno, antes de esto, compañeros, que hablamos de la huelga, quiero comentarles que en ese título séptimo hay un título que se llama Conflictos colectivos de carácter económico. Entonces, por favor, deben ustedes leer bien y tener en cuenta que el título dice Conflictos colectivos de carácter económico. Y entonces ahí tenemos el primero, artículo 239, la huelga. Posterior a eso tenemos el paro, y hay unas disposiciones comunes a la huelga y el paro. Entonces, hay que tomar en cuenta eso también, compañeros. No dice únicamente al articulado, sino que hay que tomar en cuenta qué está diciendo, qué directriz nos está dando un título o capítulo de una ley. Y de esa manera se va a entender. Entonces, dentro de este título séptimo que habla de los conflictos colectivos de carácter económico, tenemos la huelga, que ya platicamos, que ya alguno de ustedes hizo algún trabajo sobre esto, y que de esta manera sé que ampliaron las ideas que tenían en cuanto a la huelga. Y así también en el artículo 245 tenemos el paro, los paros, en el capítulo segundo. Y dice que el paro es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenados y mantenidos por uno o más patronos. Aquí se invierten las cosas, compañeros, se invierten los sujetos. Aquí quienes se van a suspender el trabajo es el patrono o los patronos. Por eso se dice que es similar a la huelga, es la suspensión y abandono temporal del trabajo y ordenados y mantenidos por uno o más patronos. Por favor, en la huelga es mantenidos por uno o más sindicatos de trabajadores. En este caso,
En la huelga es por uno o más, por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos del artículo 241. Entonces, compañeros, en el paro es el patrono el que va a suspender la ejecución de los trabajos en su empresa y también por uno o más patronos, que tiene que ser en forma pacífica. ¿Ya? ¿Y por qué razón o por cuál es el fin? Para defender sus propios intereses económicos, ¿ya?, frente a los trabajadores. Y también este código termina estableciendo que el paro legal implica siempre el cierre total de las empresas. Quiere decir que este patrono va a cerrar las instalaciones, va a impedir que los trabajadores o pueden llegar, pero no les va a permitir que utilicen la maquinaria o la herramienta de trabajo que existe ahí, porque él ya se declaró en paro, compañeros, ¿ya? Entonces, y ustedes dirán, y licenciado, ¿y eso en dónde está? Y está en el artículo 245, que establece, dice paro legal. El paro legal es esa suspensión de que hablamos de los contratos de trabajo, porque está siendo afectado el patrono en sus intereses económicos, compañeros. Y empiezan entonces ya las negociaciones. Por supuesto que él tiene que dar informe a la Inspección General de Trabajo. También tiene que estar informado, se le tiene que informar a los trabajadores cuál es la razón de el paro, en qué le está afectando al patrono las actividades realizadas por los trabajadores. Y entonces, de igual manera, es un juez al final el que tiene que determinar si ese paro es legal o si es ilegal. También el cuerpo legal del Código de Trabajo, ¿ya?, en el artículo 250 establece el paro ilegal. Y el paro ilegal es el que no llena los requisitos que establece el artículo 249 del Código de Trabajo, así como todo acto malicioso del patrono que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores. Por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿y cuáles serían esas actitudes maliciosas del trabajador, del patrono? Podría ser, por ejemplo, que el patrono tenga podría decirse para él buena intención, pero como es de forma maliciosa, querer despedir a los trabajadores sin causa justificada para los trabajadores. Por lo tanto, cerrar la empresa y despedirlos por abandono de trabajo. Pero como es a toda la empresa, todos los trabajadores, pues los trabajadores tienen que estar atentos a eso y establecer realmente si esto es un paro o qué es lo que está sucediendo. Pero para eso, entonces, el patrono, si lo quiere hacer de forma legal, pues tiene que mandar los avisos correspondientes a donde toca, y de esa manera, entonces, ya establecerse y estar comunicados los trabajadores que es un paro. Pues ahí empiezan, compañeros, las negociaciones, porque se trata de negociar, ¿ya? El artículo 251 establece que si el paro es declarado ilegal y el patrono o patronos lo realizaren, produce, dice, los siguientes efectos. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Porque esto también tiene que resolverlo un juzgado en materia laboral. Y si el juzgado, dice, de materia laboral declara ilegal el paro y a pesar de eso, el patrono o patronos siempre se van a paro o realizan paro,
¿Qué efectos se producen de acuerdo al Código de Trabajo? Pues faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados sus contratos dentro de los 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que procedan. Esto, compañeros, es sumamente importante que ustedes le den lectura. Artículo 251 es cuando se declara ilegal el paro por parte de un tribunal competente en materia laboral. Y a pesar de eso, el patrono se continúa con el paro, pues aquí están cuáles son los efectos. Y uno de los efectos sumamente importantes es eso, que le da esa facultad, ese derecho a los trabajadores para pedir la inmediata reinstalación, ¿ya? Y continuar con sus labores, reiniciar labores. Pero si también el patrono le es declarado el paro, le es declarado ilegal el paro, a pesar de eso se niega o impide la reinstalación, que vuelvan los trabajadores a continuar con sus labores, siempre sigue teniendo derecho el trabajador, los trabajadores, a dar por terminados sus contratos de trabajo. Porque si se recuerdan ustedes, en la plática anterior hablamos, porque también en la huelga sucede lo mismo, lo acabamos de hablar, que suspende los contratos de trabajo, pero de forma temporal. En este caso, si es declarada ilegal, entonces, y a pesar de eso se lleva a cabo, pueden los trabajadores, ya no son reinstalados, tienen todo el derecho de dar por terminados entonces o finalizados de una buena vez los contratos de trabajo porque no fueron reinstalados. Por supuesto, tienen el derecho de solicitar las indemnizaciones legales que procedan. En este caso, pues, imagínense ustedes que varios trabajadores ganan 5,000 quetzales mensuales, que hay empresas que pagan muy bien, más arriba del salario mínimo. Hablemos de 5,000 por poner un ejemplo, y entonces de 5,000 quetzales mensuales, si esta persona lleva 15 años laborando para la empresa, pues tiene que ser indemnizado sobre los 15 años con todas sus prestaciones, ¿ya? En caso que el patrono acceda a la reinstalación también de sus trabajadores, pues tiene que reinstalarlo, se ve obligado a hacer esto, él cumple con esto, a reanudar los trabajos y también de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo en que se estuvieron indebidamente suspendidos, ¿ya? Y también, compañeros, da lugar a la imposición de una multa que establece la ley, según sea la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados por esta empresa, sin perjuicio también de cualquier otro orden que lleguen a declarar contra sus autores los tribunales comunes. Entonces, compañeros, así es como funciona el paro, que es un derecho que tiene el patrono, cuando es legal, de suspender temporalmente los contratos de trabajo y abandonar el trabajo, siempre que sea tan de forma pacífica, que lo declare válido un juzgado para hacer las negociaciones correspondientes. El artículo 252 establece el paro justo, y el paro justo, dice, es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrono, ¿verdad? También interesante, repito, artículo 252 del Código de Trabajo, paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrono. Entonces, cuando el patrono justifica de las formas que establece la ley que efectivamente su paro es justo porque los trabajadores están excediendo en el uso de la materia prima, en el mal mantenimiento de la maquinaria o el equipo que utilizan, cualquier asunto en donde se esté afectando la situación económica de la empresa es en donde el patrono debe pedir eso. Entonces, al llegar
a un acuerdo o a un arreglo con los trabajadores, pues todo vuelve a la normalidad. Bueno, y también hay otra cuestión. Por ejemplo, el paro justo. Vean, este artículo 152 es un artículo bien delicado, hay que leerlo bien. Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrón. Vale. Pero dice que si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos. Aquí está ese término que dicen mis salarios caídos, ¿verdad? Por si alguien quería ver el fundamento, hay unos 3 veces o 2 que toca el Código de Trabajo, establece este término. Entonces debe pagar los salarios caídos. ¿A qué se refiere? Dice el inciso B del artículo 251. Pero aquí hay algo bien importante. En caso de que el paro legal declarado justo por dichos tribunales, entonces procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrón. Vean esto como es interesante, compañeros. ¿Ya? No se vayan a confundir con el artículo 151, pongan atención. El artículo 51 dice que si un paro es declarado ilegal y a pesar de eso el patrono continúa con el paro, vienen los efectos que ya dijimos, que son dañan más a la economía del patrono. Pero el artículo 252 dice, en caso de que el paro legal sea declarado justo por dichos trabajadores, o sea que todo fue probado y que efectivamente estaba siendo afectada la empresa, entonces, en este caso, el patrono tiene derecho de proceder a despedir a todos los trabajadores sin responsabilidad para el patrón. ¿Ya? Muy atentos con eso, compañeros. Muy atentos con el 251 y 252. Y dentro del articulado del Código de Trabajo, dentro de las disposiciones comunes a la huelga y al paro, encontramos que en el artículo 253 prescribe ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes. Escuchen esto. Enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas. Artículo 153, sumamente importante, compañeros, cuando ustedes, bueno, los que ya están trabajando en un juzgado laboral ya se las saben todas, pero para los que van a iniciar alguna pasantía o van a estar con un juzgado laboral o en su momento van a ser abogados, litigantes en defensa de los derechos. Vamos a ver, dice, ¿cuándo es un paro justo? Bueno, no alcancé a leer, vamos a leer al ratito el texto. Y cuando son abogados, van a ser ustedes abogados litigantes o siendo abogados van a trabajar para alguna empresa o alguna institución relacionado al derecho de trabajo. Ustedes van a ser asesores de una empresa, compañeros. Por eso les digo, el Código de Trabajo es para ambas partes. Y entonces ustedes van a ser... pueden trabajar para los dos lados. Vean, compañeros, es lamentable, pero es la verdad, es la realidad, y como catedrático se los digo, no es mentira. Por supuesto que es mejor trabajar del lado del patrono cuando el patrono o la empresa es una empresa responsable. ¿Por qué razón? Porque la empresa le va a pagar a usted. Por ejemplo, porque cuando son cantidades en una indemnización, como abogado litigante, no le va a convenir iniciar un proceso, lo digo, por ejemplo, hablando de un contrato individual de trabajo, en donde la persona ha trabajado, por ejemplo, 8 meses y está ganando el salario mínimo. ¿Cuánto va a recibir de indemnización? ¿Ya? Entonces creo que solo para el abogado es ese dinero. Entonces
no es conveniente. Ahora, cuando sí trabaja para el Estado o ya tiene varios años y tiene un buen salario, usted sabe que la persona se va a llevar medio millón de quetzales o 300,000, pues ya hay unos 40,000, 50 para el abogado de honorarios. Entonces, compañeros, sí es, sí, cuando es de esa manera, no es apetecible para el abogado litigante, ¿ya? En cambio, si está del lado de por ahí leí algo, 90,000, por ahí leí algo, entonces, compañeros, y hago esta relación, porque ustedes tienen que estar informados de eso. Si usted va a estar del lado del patrono, entonces también tiene que estar bien informado, tiene que leer lo mismo que va a leer el abogado que está asesorando al trabajador o ex trabajador. Ese mismo código tiene que leer el abogado que está dirigiendo, asesorando al empresario, al patrón. Es lo mismo, entonces tiene que estar pila, solo que, por supuesto, cada quien va a adecuar el código de trabajo para intereses de la persona que usted está dirigiendo o asesorando. Hay que tener cuidado con esto, compañeros, porque miren ustedes, en derecho hay que aprender a los términos, ¿verdad? Es cierto que los nervios o la falta de experiencia y todo, pero los jueces ven mucho esto. Por ejemplo, en materia penal, los abogados hablan del sindicado, o mi defendido, o mi sindicado, los abogados del Ministerio Público dicen el sindicado, y entonces todo ya está uno como mecanizado en sindicado. Y resulta que cuando contratan un abogado para que apoye a la víctima, ¿sí? Porque la víctima, aparte, estoy hablando en materia penal, la víctima tiene el apoyo del Ministerio Público, que es el que realiza la investigación, y entonces cuando la víctima se querella al proceso, tiene todo el derecho de tener un abogado de confianza para querellarse. Y la mayoría dicen, cuando se van a referir a su cliente, tiene que decir a la persona que dirige, que asesora, pero siempre en automático dicen a mi defendido, y de alguna manera pues la está defendiendo, lo está protegiendo, pero no es adecuado, ojo lo que estoy diciendo, no es adecuado decir mi defendido. Algunos hasta el sindicado han dicho y es la víctima. Volvamos al tipo laboral, de igual manera la persona que asesora, la persona que dirige, sea trabajador o empleado, patrón, empleador. Entonces, por esa razón, compañeros, este código de trabajo y las demás leyes anexas y convenios, todo, es sumamente importante. Usted tiene que adecuar esto a lo que está sucediendo. Entonces, no sé, tal vez el compañero por ahí hizo una consulta escrita y... sí, 90,000, dice... allá 90,000 quetzales ya está bonito, que sean solo de honorarios, creo yo. Los están cobrando entre 25 y 35% los abogados sobre lo que se recupere en un proceso, ¿ya? Entonces, todo eso hay que saberlo. Por ejemplo, de 90,000, no sé si eran de honorarios, no sé si decir de Juan Francisco. Estamos hablando como unos 30,000 para el abogado. Bueno, no le dije, como usted dijo, que alguien que ya tenía 250 o 300,000 quetzales ya eran unos 30, 40 o 50,000. Entonces yo le decía que 90,000 de honorarios, porque normalmente ellos, ahorita los laboralistas están cobrando el 30%. Exactamente, Juan Francisco, ahí estamos. Ya ese 25% ya dejó de ser, nos vamos al 30, incluso hasta el 40%, compañeros. Y la mayoría de abogados también han realizado otras cuestiones que han venido, que vienen ahora y se han celebrado contratos de prestación de servicios profesionales o un reconocimiento de deuda con las personas, porque fíjense ustedes que cuando se ha dado a varios colegas, les ha pasado que cuando llevan un proceso laboral, y a la hora que reciben el cheque, logra conseguir el abogado que se le haga efectivo el dinero,
ya no le pagan a los abogados. Entonces ahora buscan la forma de que garantizar ese beneficio económico futuro. Bueno, entonces por eso, compañeros, es sumamente importante lo que estamos leyendo, porque ustedes, como les digo, algunos de ustedes a lo mejor sí están definidos en materia laboral, tribunales, pero relacionados a materia laboral, como oficiales de juzgados, a veces los cambian y los pasan a otro juzgado, como jueces, inician materia civil, están en laboral. Tengo un amigo que empezó como compañero de clases, gran amigo, empezó como, bueno, varios, pero por decir uno, y que la mayoría empieza así, juzgados de paz penal o que miran de todas las materias. Después pasó a instancia civil, después pasó a instancia penal, de ahí lo pasaron a ejecución penal y de ahí lo pasaron a laboral. Estuvo como juez de primera instancia en lo laboral y ahorita es magistrado suplente en materia laboral. Entonces, compañeros, hay que tener lectura, hay que leer de todo, porque el derecho es tan amplio. Entonces, esto es bien importante. Miren este artículo que ustedes, si uno no le pone atención, compañeros, no solo es de medio aprenderse la definición de qué es huelga, qué es paro, sino leer bien, compañeros. Ese artículo 151 y 252, miren, son los últimos, pero criminales si no hacemos la diferencia. Y posterior a esto tenemos, también comentando en cuanto al ejercicio profesional en materia laboral, en la Inspección General de Trabajo o Ministerio de Trabajo, hay una oficina en donde hay abogados, hay un grupo de abogados que apoya a los trabajadores, que es como una defensa pública penal, podría decir, solo que en materia laboral, en donde le hago un apoyo a los trabajadores. Ya hablando de esas cantidades que la cantidad que está peleando de trabajadores de 40,000, de 60,000, entonces algunos abogados ya no quieren eso porque saben que se lleva mucho tiempo un proceso de estos y pues el resultado económico para el abogado como servicios profesionales no va a ser muy satisfactorio para el abogado. Entonces existe una entidad, una oficina, se me olvida el nombre, dentro de la inspección que se encarga de apoyar a las personas en estos casos cuando las cantidades no son muy altas, ¿verdad? Entonces creo que es como mixto, tienen apoyo del gobierno y parte cubre el trabajador o todo lo paga el gobierno. Por ahí va la cuestión. Entonces, compañeros, hay campo para todos. Yo creo que en una clase ya terminando dije que no se preocuparan, que habían 40 y no sé cuántos miles de abogados, pero vean alguien de ustedes me dio el dato exacto casi o aproximado de la cantidad de personas que vamos en Guatemala, cuántas instituciones hay en el Estado, y no hay institución del Estado que no necesiten abogados, compañeros. Entonces, hay abogados por todos lados, compañeros, y cada día creando más juzgados. Así es que échenle ganas, no desmayen en seguir estudiando. Después tenemos en las disposiciones comunes, dice que a la huelga y al paro, artículo 153, ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas. Esto es especial. Aunque se hayan ido a huelga los trabajadores o se hayan ido a paro los empleadores, no puede afectar a estas personas por la situación especial en que se encuentran. Por supuesto que sean trabajadores, ¿verdad? El 254 establece que el hecho de que un paro o una huelga termina por arreglo directo entre patronos y trabajadores o por decisión judicial, cuando no hay acuerdo, no exime de responsabilidad a los que hayan cometido delitos o faltas con motivo del conflicto. Escuchen eso, compañeros. El hecho de que un paro o una huelga termina por arreglo directo entre el patrono y trabajadores o por decisión judicial no exime la responsabilidad a los que hayan cometido delitos o faltas con motivo del conflicto.
Ya, si por el paro o por la huelga se produjo algunas acciones que encuadran dentro de los tipos penales que establece el Código Penal, no, independientemente cómo resuelvan, dice, la responsabilidad penal la van a investigar y se van a ir en contra de quien haya cometido algún delito. No lo exime. Si fue un trabajador y le declararon legal la huelga y justificada y todo en favor al trabajador, pero alguno de los trabajadores cometió algún delito, va a ser procesado penalmente, porque eso es aparte. Otra cuestión, la responsabilidad penal es personalísima, ¿sí? Eso está igual, la responsabilidad penal está igual como lo que mencionan en las iglesias evangélicas, bueno, creo que también en la iglesia católica, y disculpen, pero dije creo porque no mucho voy a las iglesias, con las disculpas de todos ustedes, pero sí he escuchado las veces que he ido que le dicen a uno que uno se arrepienta y que eso, que mi papá sea buena gente, mi mamá ha sido buena gente, pero eso no ayuda a que a mí me salve, que salve mi alma, porque esa es una cuestión únicamente mía y directa con Dios, ¿verdad, compañeros? Pues ahora de forma terrenal, de igual manera es la responsabilidad penal, personalísima. Nadie puede ser condenado o yo voy a llegar a que, o alguien va a ir porque no quiere que el otro sea procesado, no. A quien es, no hay parada. Entonces, independientemente que el patrón igual cometió delitos con razón del paro, pero sí cometió delitos, hay indicios de cometió, lo van a perseguir penalmente. Entonces, vean, compañeros, estos últimos artículos que son comunes para la huelga y el paro son sumamente importantes. El 255, en caso de huelga o paro, legalmente, escuchen esto, legalmente declarados, los tribunales de trabajo y previsión social, eso sí, por supuesto, a pedido de parte interesada, dispondrán la clausura de los establecimientos o negocios que el conflicto afecte, con el objeto de respetar el ejercicio de este derecho y proteger debidamente a las personas y propiedades mientras dure el conflicto. Es una seguridad, es una previsión. Ahora bien, en caso de paro o huelga ilegales, o en caso de paro o huelgas consumados de hecho, o sea, se hizo pero no fue declarado legal, a petición de parte o de oficio, los tribunales de trabajo podrán decretar y ejecutar sin más trámite, bajo la responsabilidad del juez, las medidas precautorias que el caso amerite para garantizar la continuidad de las actividades de los establecimientos o negocios afectados, así como el derecho de trabajo de las personas que deseen laborar. Es entendido, dice, que estas medidas no deberán afectar los derechos ni las acciones ejercidas de conformidad con la ley, que regulan las negociaciones colectivas, paro o huelga. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que a veces de 20 trabajadores, pero 2 no querían estar en huelga y pueden continuar trabajando. A esto se refiere que deben mantener la seguridad de estas personas, porque de plano los que están en huelga van a presionar de alguna manera a los otros que están trabajando. Algo bien importante, bueno, todo es importante, compañeros, sumamente importante. El artículo 156 establece que el derecho de los patronos y el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga son irrenunciables, ¿sí? Pero si es válida la cláusula en virtud de la cual se comprometen a no ejercerlos temporalmente. Escuchen esto, compañeros, esas cositas. No tan fácil, uno no lee el código, a veces uno lee el código y no le pone atención a estas cosas tan, podría decir usted, escondidas, pero no, ahí están, lo que pasa es que hay que leer. Entonces, el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores, el derecho a la huelga, son irrenunciables. Perfecto. Nadie lo puede violentar, ese es su derecho. De hecho, es constitucional. Bueno, pero es válida la cláusula en virtud de la cual se comprometen a no ejercerlo temporalmente.
¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que si las partes, empleador, trabajador, se comprometen, por supuesto, por escrito, a no realizar una huelga dentro de determinada... Hablemos, vamos a ver, hablemos de la Navidad. Para la Navidad, que ya tengan problemas, alguna empresa de transporte, por ejemplo, que ahora es cuando empieza ya, en noviembre creo que empieza, ya a empezar las importaciones, ¿verdad, compañeros? De todo ese producto, en su mayoría chino, que viene del extranjero para abastecer cuanta tienda, almacenes y lo que ustedes quieran para la fiesta, ¿verdad, compañeros, de Navidad? Pero imagínense que para que exista una empresa que ya está ahí queriendo hacer huelga o ya está en huelga, no, que ya que están queriendo hacerlo, puede ellos pactar o puede el patrono negociar con los trabajadores y pactar no irse a huelga durante tal tiempo, al 31 de diciembre, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir eso? Que el 2 de enero los trabajadores empiezan con la huelga, ¿sí? A eso se refiere esa cláusula, o sea, es irrenunciable ese derecho, pero sí es válida esa cláusula en virtud de la cual se comprometan a no ejercerlo temporalmente, ¿verdad? En cierto tiempo. De igual forma, compañeros, bueno, si lo pueden hacer voluntariamente las partes en conflicto, empleados, como no los órganos de justicia. Y el mismo artículo establece que los tribunales de trabajo y previsión social pueden suspender el ejercicio de esos derechos por un tiempo no mayor de 6 meses. Siempre dice que al resolver determinado conflicto grave de carácter económico y social, lo consideren indispensable para obtener mayor equilibrio en las relaciones de patronos-trabajadores. Entonces, compañeros, también lo puede hacer, aquí sí obligar un tribunal de trabajo y previsión social a suspender esos derechos. Suspender, como les digo, anular esos derechos no se puede porque son irrenunciables, no se puede. Pero suspenderlos temporalmente puede, por alguna causa, una razón suficientemente justificada. No sé si creo que repetí ahí en 2 términos lo mismo, pero es para decirles pues de que tiene que ser justificadísimo la suspensión. Entonces, compañeros, estas son las 2 formas. Sí, compañero Maco. Licenciado, disculpe, una pregunta relacionada con la clase, pero no con el tema. Ajá. ¿Usted nos podría indicar cuándo se realizará la revisión de exámenes? La revisión de exámenes. Sí. Fíjese que eso lo voy a hacer en estos días. No hay, ustedes saben de que según el reglamento establece varios días, ¿verdad? Que tenemos 3 días, parece, para pedir que el alumno pida y si no, pues tiene su derecho. En el caso mío, compañeros, yo siempre que sea dentro de un plazo prudencial, ¿verdad? Entonces, si las personas piden, por ejemplo, un compañero, no voy a decir su nombre, me dice, mire, Lick, necesito revisión de examen. De hecho, hay uno por ahí que me escribió que quería revisión de examen, porque dice, Lick, disculpe, yo sí, él está inconforme con su nota porque dice que todos sus compañeros entregaron trabajo. Ah, bueno, entonces todos entregaron, entonces perfecto. Entonces me imagino que él sacó bien su punteo del trabajo. Y precisamente revisemos su examen, ¿verdad? ¿Qué le pasó en el examen? ¿Ya? Entonces, no sé si ya hizo su petición, mándenle ahí la petición para que todo quede documentado al auxiliar, por favor. Fíjese que yo envié, de hecho, desde el día lunes estuve verificando eso, de que se subieron las notas. Ajá. Él me apoyó con darme su correo, de hecho yo ya se lo envié. Okay. Y él me pidió que se lo mandara a su correo, pero él nunca me mandó su correo. Entonces, posteriormente me mandó un mensaje diciéndome que le mandara por WhatsApp la solicitud. Entonces, de hecho, ya lo hice y por eso era que básicamente le estaba consultando sobre la fecha cuándo podría realizarse. Eso yo lo voy a hacer, pero no le voy a dar fecha. Yo le voy a mandar a cada quien su resultado. De acuerdo, gracias. Ok. Sí, compañera. Licenciado, buenas noches. Igual, lo mismo con el compañero. Yo también ya le envié correo, pero no he tenido respuesta, por eso es que aprovecho este espacio para
indicarle. Pero bueno, si usted ya nos indica acá que nos va a responder de forma directa, entonces voy a esperar, pero sí ya le envié correo. Un correo que proporcionaron ahí fue al cual le escribí. Ok, entonces, compañeros, permítame, compañera Fátima, creo que quería hablar, solo quiero comentar, por si alguien más va a preguntar sobre la revisión de examen, les comento a todos para que se queden tranquilos. Ya vi ahí, estaba viendo ya algunos correos, ya los vi, que están pidiendo revisión de examen. No tengan pena, lo voy a realizar. Y a cada quien le voy a responder a su personal. Y felicitaciones a los que ya sacaron 65, ya ganaron su examen. Entonces, compañeros, por favor, en cuanto a la revisión de examen, escríbanme ahí el correo como lo acaban de hacer los dos compañeros que hablaron. Entonces, todos los demás ya saben, ¿verdad? No me van a decir ahorita que van a querer hablar otra vez para la revisión de examen. Entonces, así como con los dos compañeros que me preguntaron, para todos igual, compañeros. Ya. No me van a preguntar los 130 que están inconformes. Si miro que hay más de 20, voy a empezar a quitar puntos. Miren, en algunas cuestiones, yo a veces miro que, por ejemplo, en los problemas, en algunas respuestas directas, he sido muy condescendiente. A veces hay algunas cuestiones que en el primer parcial creo que sucedió. No me recuerdo, habían 2 respuestas que tendían a... La mitad de la respuesta estaba bien y la otra mitad no. Pues entonces, como la mitad estaba buena, se las puse buenas, creo que fue en el primer parcial. Bueno, entonces, compañeros, aclarado este asunto, esta inquietud que tenían ustedes en cuanto a la revisión, continuamos. Hay otro tema bien interesante, que es... compañero, alguien por ahí escribió que cuánto valía el examen. Yo creo que eso lo dijimos desde el inicio. ¿Sí, Juan Francisco? Lo dijimos, compañeros, desde el inicio, preguntando ahorita cuánto costaba el examen, quiere decir que no están en el asunto, dijeran alguien por ahí. Compañeros, hay otro tema importante. Y tenemos el procedimiento en la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social. ¿Sí? Procedimiento ya son las 7:29, ¿cierto, compañera? Gracias, Andrea. Entonces, compañeros, si Dios lo permite, mañana vamos a hablar sobre el arreglo directo. Hoy yo creo que sí, es un tema, si me daba tiempo de llegar al arreglo directo, yo mismo me doy por satisfecho por haber cumplido casi con todos los temas. Entonces, compañeros, pasen feliz noche, los dejo que se vayan al otro curso. Y para los que me pidieron revisión de examen, no tengan pena, yo ya vi por ahí sus correos. Entonces lo voy a